Yo creo que con la ayuda del Señor, hoy veremos la primera parte y dentro de 8 días la segunda, para ver todas las 7 fiestas. ¿Por qué así tan global? Porque nos muestran el cuadro completo desde nuestra entrega al Señor Jesús hasta cuando vengamos con Él a reinar y Él reine a esta tierra. Las 7 fiestas nos hablan de todo eso. También hablan de Israel, hablan de la historia de Israel, hablan, digamos así, de las dispensaciones, y por eso es hermoso este tema. Es bonito también porque es otra manera, otra representación que encontramos en la palabra en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Pero antes de empezar, sería bueno, es algo que me ha llamado la atención últimamente, es la manera como Dios cuenta los días. En Génesis 1, en Génesis 1, en el versículo 3, dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Notemos que la manera como Dios cuenta los días no es como nosotros. Un día de nosotros va desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del otro día. Entonces tenemos noche, día y noche. Así contamos nosotros. ¿Quién se inventó esa manera de contar? Si así no era al principio. Pues la manera como nosotros contamos las cosas tiene su origen en Roma, desde hace muchos años. Entonces, cuando se hizo oficial la Iglesia Católica, se acomodó el horario imperial y también el calendario, no solamente el diario, sino también todo el calendario, se acopló digamos, al cristianismo, pero originalmente era esto. Claro, ahora yo creo que el Señor no es que esté diciendo que vamos a cambiar y que ahora entonces en vez de decir que son las 12:25, tenemos que decir que son las 18:25, porque el día, según Dios, empezó ayer por la tarde, cuando se fue el sol. Y cuando vuelva a esconderse el sol esta tarde, se acaba el día. Esa es la manera como Dios cuenta el tiempo. No es que vamos a cambiarlo, pero no es que vamos a vivir de otra manera, pero sí llama la atención porque como el Señor no cambia, pues todo lo que hay en la Escritura es según esa manera de ver las cosas. Pero cuando uno se pone a pensar en eso, tiene cosas muy hermosas, muy hermosas. Total, para Dios el día empieza cuando el sol se va, cuando el sol se esconde, y dura la noche y el día hasta que el sol vuelve a esconderse. ¿De acuerdo? No es para confundirnos. Si le parece un poco difícil, tranquilo, no hay problema. El Señor igual tiene muchas cosas que enseñarnos, aunque sea un poco complicado eso. Pues el Señor nos dio el privilegio a mi esposa y a mí de ir a Israel
hace unos 5 años, y allí cuentan los días así. Y claro, uno tiene otra manera de pensar. ¿Y cómo es que todo se para el viernes a las 6 de la tarde? Todo se para, no hay transporte público, todos los museos cierran, todos los restaurantes, todo, y reposo hasta el sábado a las 6 de la tarde. Qué cosa más rara. Y al principio frustrante, porque uno un sábado lo quiere aprovechar en visitar sitios. Pero el sábado está todo cerrado, porque la manera como el gobierno israelí hace las cosas es según como está en la Biblia. Bueno, que yo sepa, no hay otro sitio en la tierra donde se lleve a cabo el conteo de los días así, pero sí hay cosas muy interesantes que se desprenden de eso. Por ejemplo, ¿cuándo murió el Señor Jesús? ¿Qué día? El viernes. Pero murió antes de las 6 de la tarde. Ese viernes, para Dios, ¿cuándo había empezado? El jueves, cuando el sol se escondió. Y eso a mí me ha traído mucho gozo. ¿Por qué? Porque representa que el Señor Jesús, el mismo día, según la manera de contar de Dios, comió la Pascua, la última Pascua con los discípulos, y murió el mismo día. Y una de las fiestas es la Pascua. Y representa exactamente la obra del Señor Jesús en la cruz. Pero notemos que si nosotros contamos, como siempre contamos, pues Él celebró la Pascua el jueves por la noche y murió el viernes por la tarde. Así pasó, no hay problema, tenemos salvación igualmente, pero perdemos la belleza de la precisión de las Escrituras. Esa es una de las cosas que he encontrado. Y aunque al principio me chocó mucho y me confundió, luego me he dado cuenta que hay más cosas que el Señor tiene escondidas detrás de esa manera como Él cuenta las cosas. Bueno, pero dejemos el día de momento ahí, el conteo de los días. Pasemos a otro enredo del Señor. Éxodo 12. Otro enredo del Señor, porque claro, Él es tan inteligente, mucho más que nosotros, que eso nos cuesta dificultad. Pero en Éxodo 12, después de las 9 plagas a Egipto, falta la última, la de los primogénitos, dice Dios, en el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Bueno, primero hasta ahí para que podamos entender esto. En realidad era marzo. Y el Señor dijo, pues para ustedes este va a ser el primer mes del año. Entonces no solamente Dios cuenta diferente y a mi modo de ver perfectamente el día, desde que se esconde el sol hasta cuando se vuelve a esconder, sino que también la manera de Él, que a mi modo de ver es la manera perfecta, el año empieza en marzo.
no quiero añadir confusión con esto, pero encontramos mucha enseñanza espiritual si entendemos, si nos metemos en la manera como Dios piensa las cosas. Para Él, el primer mes del año es en el año en que celebra, en el mes en el que se celebra la Semana Santa, para decirlo más sencillamente nosotros. Y los judíos lo hacen así. Entonces ellos tienen otra manera de contar los años y otra manera de contar el calendario. Bueno, no se trata de que nosotros ahora nos pasemos al calendario judío, no. Pero sí que entendamos que en la Escritura el Señor tiene otra manera de contar las cosas. Hay 7 fiestas que el Señor instituyó y la primera está aquí, la Pascua. Sigamos leyendo ahí en Éxodo 12, dice, hablad a toda la, en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Vemos? No es por la mañana, no es así que el Señor cuenta, es entre las 2 tardes. Cuando se pone el sol, entonces se sacrificaba el cordero y se comía. Entre las 2 tardes, la tarde del primer día y la tarde del segundo, del siguiente día, que era cuando acababa, según Dios, el día. Entonces, entre las 2 tardes. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa es la Pascua. Y la Pascua todavía la celebran los judíos. El Señor no dijo que la celebráramos. ¿Por qué? Porque esta fiesta representaba la cruz. Ya pasó. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Celebren mi muerte. No la Pascua. Mi muerte. Acuérdense de mí. Con el pan y la copa, hacer esto en memoria de mí. Claro, la Pascua verdadera ya pasó. Entonces ahora solo la celebramos, la recordamos como un hecho pasado, cumplido, perfecto. Pero cada vez que los judíos en el Antiguo Testamento partían la Pascua, compartían la Pascua, delante de Dios
aparecía como una fotografía de la cruz que iba a venir más adelante. Esa era la razón de esta fiesta. Hasta cuando la verdadera Pascua, que es el Señor Jesucristo, fue sacrificado. Entonces ya las fotos no hacen falta. ¿Cierto? Yo puedo tener una foto para recordarme de una persona amada que no tengo al lado mío. Pero cuando esa persona ya viene, ¿para qué foto? Ni la volteo a mirar. Con la foto no puedo hablar. Con la foto no me puedo relacionar, pero estar con la persona es otra cosa. La Pascua era la primera fiesta, el primer mes según Dios. El día 14 se sacrificaba, el día 10 se apartaba el animal, se contemplaba, digamos así, se convivía más cerca de ese animal estos 3 días, y el día 14, sacrificio. Esa es una figura muy hermosa de lo que pasó con el Señor Jesús. Cuando Él vino del cielo, Él no vino directo a la cruz. Él vino y nació como un ser humano y vivió aquí 30 años. 30 años antes de mostrarse en su ministerio. Y a los 3 años fue a la cruz. Entonces, ese periodo de observación de cada familia con el Cordero nos hace pensar en ese periodo de tiempo en el que nosotros pudimos ver al Señor Jesús en esta tierra. Aquí, donde nosotros hemos fracasado tanto. Él no fracasó. Él fue puesto a prueba y pasó la prueba. Era sin defecto en el primer año y fue sin defecto cuando estaba colgado en la cruz. El pecado que él recibió fue todo de otras personas, no de él. Le echaron, digamos así, Dios echó sobre él la culpa de nosotros, el pecado de nosotros. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Nosotros lo tomamos como por sentado. El Señor murió por nosotros, sí, nos ama y murió por nosotros. Hasta cuando nos echan la culpa de algo que no hicimos. Ahí sí, todo nuestro ser rechaza esa acusación. No, yo no hice eso. ¿Qué tal que el Señor Jesús hubiera dicho eso? Pero no lo hizo. Aceptó mi culpabilidad para poderme salvar, para poderme dejar sin culpabilidad a mí y para más cosas. ¿Qué pasaba con la casa donde ya el animalito había estado en observación? Fue sacrificado el día 14, la luna estaba llena, los meses que Dios estableció son lunares. Entonces, ustedes notarán que cuando es el Viernes Santo hay luna llena. Es por eso, para Dios la manera de contar los meses es con la luna y con el sol. Nosotros contamos el año solo por el sol. Entonces los meses. Pero para Dios los ciclos de la luna definen los meses. Y la maravilla es que la luna sigue saliendo en el mismo sitio y escondiéndose en el mismo sitio y sufriendo el mismo cambio de luna nueva a luna llena cada mes igual. Y eso no se altera. No se altera. Desde que el Señor la puso en el cielo,
ha hecho ese ciclo y así sigue, no se ha alterado. Lo mismo el ciclo del sol. Pues sus meses son perfectos, digamos así. El día 14, ese animal era sacrificado. Entonces corría la sangre. ¿Y qué había que hacer con la sangre? Coger una brocha, digamos así, de esas, un hisopo grande, y untar con esa sangre afuera, en los postes y en el dintel. ¿Para qué? Eso se veía muy feo. No era para bonito, no era para ser bonito. Era para algo mucho más importante. El ángel que iba a pasar aquella noche por toda la tierra de Egipto no entraba y no moría el primogénito de la casa donde esa sangre estaba. Los incrédulos pues no lo hicieron. Los egipcios no lo hicieron. Algunos parece que sí. Algunos marcharon con los israelitas cuando ellos salieron. Entonces puede ser que algunos egipcios lo hicieron. Pero muchos no lo hicieron. Faraón, en todo caso, no lo hizo. Pues el ángel pasó, como Dios había anunciado por medio de Moisés, chequeando cada casa, y donde estaba la sangre, pasaba el ángel del juicio. Los israelitas no eran mejores que los egipcios. Eran pecadores. Y toda su historia muestra que no eran mejores que los egipcios. ¿Qué fue lo diferente? ¿Por qué no murió en la casa de la mayoría de los israelitas? ¿Por qué no murió el primogénito? Por la sangre. Estaban a cubierto de la sangre. Esa es una preciosa figura de lo que pasa con un creyente hoy. Es igual que la gente de fuera, es igualito. Caminaba hacia el juicio. Tenía una lista de pecados impresionante escritas ahí en la presencia de Dios. Se necesitan libros, dice la Biblia, para apuntar todas las obras de nosotros. Y esas páginas, yo creo, estaban repletas. Las de mi libro, en todo caso, estaban repletas. Todas mis mentiras, el odio que yo tenía, la envidia que llenaba mi corazón antes de ser creyente, todo eso estaba apuntado ahí. El Señor no tuvo que preguntarme. Él iba apuntando según iba viendo. Pero, ¿y por qué yo soy salvo si no soy mejor que mis hermanos que no son salvos? Es más, puede ser que hasta sea peor. La clave está en la sangre del Señor Jesús. Y que a causa de estar escondido en esa sangre, el juicio pasa por encima de mí. Pascua significa eso, pasar por encima, pasar por alto, protegidos con esa sangre. Pues después de esa noche había muchos entierros. Casi en cada casa había un entierro, en casas de los egipcios. En la casa de los israelitas que habían creído la palabra de Dios y habían puesto sangre donde Dios había dicho, había alivio, porque evidentemente el ángel del juicio había pasado. Se oía probablemente los gemidos de madres y padres que habían perdido a su hijo. Entonces, evidentemente pasó Dios en juicio. Pero
chequeando su casa, el primogénito estaba todavía vivo. ¡Qué alivio! Y bueno, en ese momento, por causa de eso y que Faraón mismo vio que su propio hijo murió, que con Dios no se juega, les dijo, no, váyanse, váyanse, váyanse. Entonces, con la Pascua llegó la liberación de Egipto de parte del pueblo. Y salieron. Ya sabemos que Faraón se arrepintió y los persiguió, pero eso solo fue para que se pudiera ver más la gloria de Dios. Cuando pasaron los israelitas en medio del Mar Rojo, agua aquí, agua allí, ellos por en medio, el agua del mar nunca se queda quieta, supongo que estaría moviéndose, pero pasaron. Y cuando el último israelita pasó, venían de atrás los egipcios, entraron también y entonces se juntaron las aguas y lo que fue la salvación definitiva para Israel fue la perdición definitiva para Egipto. Y ahora entendemos por qué el calendario de Dios empieza aquí. Una nueva vida empieza para Israel. Estaban cautivos, pero no era que los tenían de empleados, eran esclavos. Un esclavo no puede hacer lo que quiere, ni puede levantarse cuando quiere, ni le pagan. Un esclavo tiene que hacer lo que le dicen, y si no lo hace, o muerte o castigo. Es terrible la esclavitud. Ellos fueron liberados de esa esclavitud. Y esa esclavitud representa lo que fue para nosotros la vida antes de recibir al Señor Jesús. Yo recuerdo yo personalmente deseando ser correcto y que no se me ocurrieran tantas cosas que se me ocurrían. No mentir tanto como mentía. Tenía una facilidad de conectar mentira a mentira y claro, resultaba siempre cayendo enredado en mis propios cuentos. Pero me molestaba ser tan incorrecto. Una vez le pedí al Señor, sin conocer a Cristo todavía, ayúdame a ser recto. Y lo escribí con una regla que teníamos la costumbre en aquella época en el colegio de escribir cosas con una regla, entonces quedaba todo recto. Y eso escribí yo en mi diario, Señor, ayúdame a ser recto. Yo quería, pero ¿qué pasaba? Soltaba el lápiz, ya bajaba, salía de mi habitación y otra vez lo mismo. Yo quería ser libre del pecado, pero el pecado me tenía aquí esclavizado. No podía liberarme. Y no solamente ese pecado, otros más. Yo no podía, era esclavo y no podía. Hasta cuando vine al Señor Jesús. Entonces, de la misma manera que Israel fue librada la noche de la Pascua, librada de la esclavitud en Egipto, de la misma manera cuando cada uno de nosotros le rindió la vida al Señor de corazón, su vida empezó de nuevo y fue liberado de esa esclavitud. Por supuesto, al principio seguimos arrastrando un poco esa mala naturaleza, pero el Señor nos va ayudando y lo normal es que vayamos creciendo hasta la madurez y que
lleguemos a ese estado en el que dice Primera Juan, vencemos al maligno. No el maligno nos vence, sino que habéis vencido al maligno. Primera de Juan relata 3 estaturas. La primera es la de un niño, y es apenas cuando empieza. La segunda es la de un joven, y el joven ha vencido al maligno. Es un creyente maduro, bueno, con cierta madurez. Pero ese no es el punto más alto. El punto más alto es el de los padres, que son estables, no solamente son maduros, sino que son estables en su fe. Pero es curioso que no le diga a los padres, habéis vencido al maligno, sino a los jóvenes. Como diciendo, ningún creyente debería ser esclavo del pecado como era antes de ser creyente. Al contrario, en su crecimiento espiritual tiene que llegar al punto en que él venza al maligno. Y el maligno le dice, y él no hace caso. Y el maligno que mienta, que odie, que haga esto, yo no le hago caso. Si yo soy siervo del Señor, no del maligno, no tengo por qué hacerle caso. Yo fui liberado. ¿Cuándo? Cuando recibí al Señor Jesús en mi corazón. Entonces, cuando yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, la Pascua valió para mí. ¿Y qué pasa? Hay un momento en que va a venir el juicio sobre esta tierra. Y como el Señor no depende de lo que nosotros digamos, sino que depende de sus propias anotaciones, de sus propias observaciones, Él pasará y sabe quién es quién. Y el que no es creyente tendrá que vérselas el juicio con Él. El que es creyente, Dios verá la sangre del Señor Jesús. Y entonces no hay juicio para esa persona. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando a mí me sucedió eso, que el Señor Jesús vino a mi corazón y que su sangre limpió todo mi pecado y me puso a cubierto del juicio de Dios, ahí empezó mi vida para Dios. Para los israelitas empezó en la Pascua. Para mí empezó cuando me convertí a Cristo. Nosotros en realidad celebramos los cumpleaños, ¿verdad? Celebramos los cumpleaños según la manera de todo el mundo. Y está bien, lo hemos hecho siempre así y nos siguen felicitando el mismo día de cumpleaños, que fue el día que nacimos. Pero hay algunos creyentes que cuentan de otra manera y hacen su cumpleaños cuando se convirtieron. Es muy difícil convencer a las demás personas para que no le celebren el día del cumpleaños, el día que nació, pero tienen esa convicción y cuentan sus años desde el momento en que recibieron al Señor Jesús en su corazón. Y eso es conforme a este pensamiento. La vida, la verdadera vida, la vida eterna empieza ese día, cuando el Señor Jesús vino a nuestro corazón. Bueno, inmediatamente después, en el capítulo 12, versículo 15 dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, cuando se celebraba la noche del 14, la Pascua, seguían 7 días de fiesta por orden de Dios. Y eran 7 días en los que no podía haber levadura y no se comía con levadura. Y es complicado eso. Pero bueno, no voy a hablar de eso. ¿Qué representa la levadura? Pues necesitamos ayuda del Nuevo Testamento en 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 5, 7. Y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Notemos que están conectadas la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Como vimos allá en Éxodo 12, igualito acá en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que significa la levadura? Malicia, dice el versículo 8. Maldad. Claro, la levadura, ¿qué es lo que hace? Hace crecer artificialmente el pan. Uno compra una cosa muy grande, pero en realidad de masa tiene menos de la mitad. O, bueno, en todo caso, no es todo pura masa, no es todo alimento. Infla y parece grande y bonito, impresiona y qué pan tan delicioso, esto me va a alimentar. Bueno, cuando erupte, usted tendrá lo que es. Hay mucho ahí que no es harina pura. Eso, de esa manera, hace la malicia, la maldad, la hipocresía, infla, nos presentamos de determinada manera, buscamos mucho que nos vean bien, atractivos y que se vea, y que llame la atención por la belleza, por cómo somos por fuera. Lo que el Señor quiere es que nos limpiemos de eso. ¿Por qué? ¿Cómo era el cordero de la Pascua? El cordero que fue sacrificado en la Pascua. Sin defecto. Pero comprobar, no solo que miraron y sí, este no tiene defecto, pues este. Sino que aparte de haberlo sacado del ganado, se observaba durante varios días. A ver. Y luego, después de esos días de prueba, sí, ese sirve para hacer la Pascua. Era perfecto. Un pan sin levadura es, digamos así, un pan perfecto. ¿Cierto?
sin malicia, sin maldad, sin hipocresía, sin pecado, sin nada malo, pues es un pan perfecto. Ese pan perfecto representa al Señor Jesús. Es decir, representa al Cordero de la Pascua. Y representa también, según 1 Corintios 5, lo que nosotros los creyentes tenemos que llegar a ser. Lástima, o no lástima, es el propósito del Señor para hacernos ganar madurez, que eso sea un proceso. Vamos despojándonos de la vieja levadura. Limpiaos. Es una cosa que uno tiene que hacer conscientemente. ¿Para qué? Para que seamos, ¿cómo es que dice acá? Para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. En Cristo somos perfectos. Hacia allá debemos llegar. Que no sea solo la posición que tenemos en Cristo de perfección, sino que la perfección sea realmente una regla de vida en mí. Y que no solamente Dios vea esa perfección, sino que la gente la vea. La fiesta de los panes sin levadura sigue y está conectada directamente con la Pascua. Entonces, cuando una persona recibe al Señor Jesús, se espera que su proceso de crecimiento, de limpieza de la vieja levadura se lleve a cabo y se vea, Dios la vea. Por eso dice el apóstol aquí, límpiense para que se parezcan a la perfección que les dio Cristo. Ese es un llamado que todos nosotros tenemos. Un llamado a luchar, es una lucha permanente, y si uno se cansa de luchar, pues la levadura le gana y después es más complicado. Uno necesita estar permanentemente luchando, de tal manera que el Señor pueda tener eso que quiere de mí, porque para eso fue que nos redimió, para que fuéramos así. Pues la segunda fiesta es la de los panes sin levadura. La primera fiesta es la Pascua. La segunda, la de los panes sin levadura. La tercera, que si alcanzamos la vamos a mirar, es las primicias. La cuarta es Pentecostés. La quinta, la de las trompetas. La sexta, el día de la expiación. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos. Este es el calendario de Dios. Entonces, no es solamente una manera que a Dios se le ocurrió de contar las cosas, sino la manera perfecta de hacer las cosas, y con cada una de esas fiestas enseñarnos mucho acerca de nuestra vida cristiana, y no solo de nuestra vida cristiana, sino también del futuro. Las primeras 4 fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, se celebran en la primavera. En Colombia no tenemos, no hay estaciones, pero aquí sí. En Israel también. Y el Señor hizo que 4 de esas fiestas fueran celebradas en la primavera, las 4 primeras, hasta Pentecostés. Luego, la de las trompetas, la del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos van en el otoño, por ahí por octubre, nuestro octubre. Ellos lo llaman diferente, pero es más o menos por octubre. Y es curioso que hay un periodo en el que no hay fiestas, un periodo del año. ¿Cuál es? El verano. Entonces, ¿por qué el Señor hizo eso así?
Bueno, pues las primeras 4 fiestas nos representan lo que ya ha ocurrido de la obra del Señor en la cruz y su camino hacia el milenio. Y las últimas 3 fiestas muestran todavía el futuro. Las tres últimas fiestas nos muestran cosas que no han ocurrido todavía. La Pascua ya vimos que ocurrió cuando recibimos al Señor Jesús. La fiesta de los panes sin levadura ocurre inmediatamente después. Una persona que se convierte en Señor Jesús inmediatamente tiene delante suyo la meta de vivir una vida alejado del pecado, alejado de la levadura. Y cuanto más madurez alcanza un creyente, tanto más vive así, o se acerca más al ideal, a como el Señor Jesús vivió. Entonces esas 2 fiestas ya ocurrieron en el creyente. Levítico 23, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, o sea, recoger el fruto, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bueno, hay más detalles en esta fiesta, pero lo central está aquí. De lo primero que salía de fruto de la tierra, se recogía, y de eso, escogido, se traía delante de Dios al santuario y era mecido delante de Dios, como ofrecido. Eran las primicias, lo primero de lo que el Señor les había dado ese año. Lo primero, cuando el grano de trigo se siembra, entonces es un grano y queda escondido en la tierra. Pero después de pasado un tiempo, sale de ese grano, sale una nueva planta, diferente del grano que se sembró. Dará granos parecidos, pero cambió mucho. Ya no es un grano, es una planta. Entonces, cuando ocurre eso, es como si la semilla muriera, fuera enterrada en la tierra, muriera y luego resucitara. Y de lo primero que resucitaba, digamos así, había que traerle al Señor. Y eso es precisamente lo que se nos dice de la resurrección del Señor Jesús. 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora, dice 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que esta fiesta de primicias habla de la resurrección del Señor Jesús, que es el primogénito de los muertos, el más importante de los que salen de entre los muertos, el primero, el más importante, el primogénito de entre los muertos, las primicias para Dios. Entonces, la fiesta de las primicias habla de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuándo ocurrió la resurrección del Señor Jesús? El domingo. Y la palabra domingo significa día del Señor.
y se tomó ese nombre por lo que ocurrió ese día. Ocurrió el primer día de la semana, de la manera que cuenta Dios. ¿Cuándo empezó el primer día de la semana para Dios? El sábado a las 6 de la tarde. Y después del sábado a las 6 de la tarde fue que el Señor Jesús resucitó. Pues eso sí nos cuadra con nuestra manera de contar también, porque nosotros igual el domingo, pues consideramos ese primer día de la semana. Pero ese día fue el día que el Señor resucitó, el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿cuándo era presentado cuándo eran presentadas las primicias? Volviendo allí a Levítico 23. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día de reposo era el sábado. Y tenían que ofrecer estas primicias el domingo, el primer día de la semana. Entonces, cuadra perfectamente. La Pascua ya la vimos cuadrar hermosamente, la muerte del Señor Jesús, pero también su resurrección. De eso Dios también hablaba antes en Levítico, cuando todavía el Nuevo Testamento no estaba, y ya apuntaba hacia la obra del Señor Jesús y su resurrección. Y el hecho de que Él haya resucitado, de que Él sea las primicias de los resucitados, nos garantiza que los que estamos en Él seremos resucitados también. Es una fiesta gloriosa de resurrección, de nueva vida. Y las primicias nos hablan del Señor Jesús. Pero conectado con esa fiesta de Levítico 23 que hemos leído, pero conectado con esa fiesta de Levítico 23 que hemos leído, dice en el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis, ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y hay toda una fiesta que es la fiesta de Pentecostés. 50 días después de haber ofrecido las primicias. Entonces, 7 sábados, 7 por 7, 49. Pues el siguiente día de ese sábado, o sea, un domingo, un primer día de la semana, ocurre Pentecostés. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? Hechos 2:1. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó en Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo y la iglesia fue inaugurada. Y todo eso estaba en el corazón de Dios cuando Él mandó a los israelitas celebrar esta fiesta de Pentecostés. Entonces, notemos que con esas 4 fiestas tenemos un cuadro completo de todo lo que ha transcurrido hasta ahora. Esas son las fiestas de primavera y es
digamos así, lo que ha ocurrido hasta ahora. Las fiestas de otoño, la de trompetas, Día de la Expiación y Fiesta de los Tabernáculos, son las que veremos dentro de 8 días, Dios mediante, y son las fiestas de otoño. Y representan las cosas que todavía no han ocurrido. Hasta Pentecostés todo ha ocurrido. La Pascua, cuando recibimos al Señor Jesús, los panes sin levadura es la profesión que hicimos de que queremos agradar a Dios en nuestra vida de aquí en adelante y no volver a la vieja levadura, a la vida anterior, a eso morir. Panes sin levadura. Las primicias nos recuerdan que el Señor Jesús resucitó, que Él es el primogénito de los muertos, el principal, el cabeza entre los resucitados, digamos así. Y Pentecostés habla de los creyentes en conjunto, la iglesia formada precisamente ese día. Entonces, ¿qué día nació la iglesia? ¿Qué día de la semana era? ¿Cómo no? El primer día de la semana. Y esa es la razón por la que nos reunimos el primer día de la semana. Ya no el sábado, como Israel, el primer día de la semana es el día que han ocurrido las cosas que tienen que ver con el Señor Jesús. La nueva vida con Él. Pues que el Señor nos ayude. Y pues vamos a terminar con una oración. Hermano José, ¿nos podría dirigir una oración? Aquí. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Te damos gracias por todas estas fiestas en el Antiguo Testamento que nos mostraban siempre la figura de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Y gracias por el llamamiento que nos haces a vivir vidas santas, apartadas de la levadura de la apariencia del pecado. Y también te damos gracias por el Espíritu Santo que descendió a la tierra, inauguró la iglesia, fue bautizada con el Espíritu Santo y hoy nosotros podemos decir con libertad que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y no solo hemos sido bautizados, también hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Y Él ahora mora en nosotros, por lo cual rogamos que a través de tu Espíritu, Señor, nos ayudes a vivir vidas que honren tu nombre. Bendícenos, Señor, en esta tarde y bendícenos en esta semana y rogamos que nos guardes mientras vamos por este mundo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.